Dice, es un lugar geométrico. Hasta ahí nos detenemos. ¿Qué es un lugar geométrico? Es una figura geométrica en la cual todos los puntos cumplen una propiedad específica. Por ejemplo, ¿quiénes son lugares geométricos? La circunferencia, la parábola, la mediatriz de un segmento, la bisectriz de un ángulo, la superficie esférica, en fin, hay una variedad de figuras que se llaman lugares geométricos. Entonces, repito, un lugar geométrico es una figura geométrica donde todos los puntos cumplen una propiedad específica. Por ejemplo, en la circunferencia, todos los puntos de la circunferencia equidistan de un punto fijo que está en el plano llamado centro. Todos los puntos, no hay ni uno que no cumpla esa condición. Entonces, la elipse también es un lugar geométrico. Entonces, eso quiere decir que todos los puntos deben cumplir una propiedad. Sí, ahí está. Todos los puntos del plano, ¿ya? Cumplen que la suma de las distancias de un punto de ella a otros dos puntos del mismo plano es una constante. A ver, veamos a ver. ¿Qué significa eso? Ya. Mira, acá en el plano he dibujado un segmento. Ese segmento, obviamente, debe tener una representación. Lo voy a colocar así, ¿ya? V1, ya vayan ustedes memorizando esas notaciones. V2. O sea, es un segmento que tiene una longitud definida. ¿Qué significa eso? Que esta distancia fija la vamos a llamar 2 veces A. O sea, puede ser 20 centímetros, 30 centímetros, 18 centímetros, qué sé. ¿Ya? Muy bien. Y en ese segmento aparecen un par de puntos. Vamos a llamar a esos puntos que según la definición deben ser fijos. La vamos a denominar F1 y F2. Todavía no estoy dando nombres, ¿cómo se llaman esos puntos? Ya, ahí está. ¿Estamos? Ahora. En el plano hay una infinidad de puntos. Eso es cierto, una infinidad de puntos. Por ejemplo, el punto P. ¿Está bien? Es un punto. Entonces, P y todos los puntos del plano, no todos por supuesto, sino un conjunto de puntos, van a cumplir esta condición. Que al sumar estas dos distancias, me tiene que dar el valor de 2A. Ya, ¿qué significa eso? Ejemplo en borrador.
Si esta distancia 2A, vamos a suponer que mida 40 centímetros. Entonces, habrán infinitos puntos del plano que cumplan esta condición. Que esta distancia, F1P, más la otra distancia, PF2, debe darte los 40. Por decir, esto que valga 16 y este es 24. ¿Habrá un punto del plano que cumpla que esto es 16 y este es 24 y te da todo este segmento? Sí hay. Pero no hay solamente uno. Hay infinitos. O sea, fíjate. Por acá habrá otro punto. ¿Ya? De tal manera que esa suma de distancias también tiene que darte 40. Nada más, no, hay una infinidad. Por acá también. Esta suma debe darte 40. Luego por acá también. Esos dos segmentos suman 40. Por acá también 40. Por abajo igualito. Entonces, ¿cuántos puntos hay? Hay infinitos puntos. Esos infinitos puntos cumplen esa condición, que la suma de estas distancias te está dando los 40 centímetros. Entonces, al unir todos esos puntos, toditos esos puntos, se va a formar una figura geométrica llamada elipse. La elipse se forma uniendo los infinitos puntos, ¿ya? Es como el punto P fuese móvil. En el internet ustedes pueden buscar un video así de 1 minuto en la cual lo hacen con un pabilo pequeñito. Comienzan a girar y se forma una elipse. Hay que tener todas las herramientas, ¿no? Clavito, el pabilo, una mesa de madera para poder clavar los focos. Muy bien, ¿dónde está, profe, esa figura? Bueno, esa figura la tenemos acá. Eso es lo que se forma. Eso se forma, ¿ya? Gracias a los infinitos puntos que cumplen esta condición. Acá voy a escribir. Es elipse si la distancia del punto P a ese punto F1 más la distancia del punto P a ese punto F2, la suma de esas dos distancias te da exactamente 2. Como hemos visto, no solamente hay un punto, hay infinitos puntos que cumplen que esa suma te da exactamente 2. Todos, los que están alrededor, toditos. Todos. Profe, ¿qué casos particulares puede haber? Ya, mira acá. Este punto puede ubicarse en los extremos, en V1, en V2. Ahí se puede ubicar. Entonces un caso particular sería así. Si el punto P estuviera en V1, mira, estuviera en V1, allá, si estuviera ahí, entonces, ¿qué pasaría? Pasaría de que sería un caso particular y esos casos particulares se usan en los problemas. Así, claro, mira. Te voy a poner ya un caso particular. Ya un caso nomás.
un caso. O sea, cuando P coincida con V1. Si P coincide con V1, fíjate entonces esa suma de distancias. ¿Cuál es esa suma de distancias? Mira, la distancia, pero ya no de P, sino de V1 a F1. ¿Está bien? ¿Sí? Más la distancia de V1. Pues estoy reemplazando el P por V1, nada más. ¿Ya? V1, ¿hasta dónde? Hasta F2. Eso tiene que darte. Ese es un caso particular. ¿Te das cuenta? O sea, no solamente P es todo menos los extremos, ¿no? Los extremos también los. Y con eso, ¿qué puedes afirmar? Con eso puedes afirmar que la distancia de V1 hasta F1 es la misma distancia de V2 hasta F2. ¿Por qué? Porque este puntito también puede posicionarse en V2. Y si tú igualas esos casos dos veces, estás demostrando que los extremos son iguales. O sea, si yo le llamo una distancia DD, mira, esta distancia es la misma que esta distancia. ¿Te das cuenta? Se demuestra ahí mismo, estamos demostrando. Ah, ya, ahora, obviamente, ¿qué pasa si P, qué pasa, por ejemplo, si este triangulito F1, P, F2 es isósceles? ¿Ah? ¿Podría ser un triángulo rectángulo? Sí. Pero generalmente un isósceles, y eso es justamente lo que tenemos que ver. De ahí se derivan las relaciones. O sea, no necesitas memorizar, ¿no? Sino lo que tú necesitas es entender cómo se grafica y cómo se relacionan los elementos. Ahora, acá al costado están los elementos que se supone ya lo leyeron y ya se han familiarizado. ¿Cómo se va a llamar la distancia de V1 a V2? Eje mayor. Y vale 2A. Muy bien. Y luego dice B1, B2. Sí, eso se llama eje menor. Ya repito. V1, V2, eje mayor. B1, B2, eje menor. Y acá viene el término eje focal. Ya pues, entonces tenemos que, más abajo, indicar qué es F1 y F2. Son los focos. ¿Y qué cosa es C? El centro de la elipse. ¿Y cómo se obtiene el centro? Fácil. Trazas el eje mayor con el eje menor. Ambos son mediatrices de ambos. O sea, se cortan en el punto medio. Ambos. Ah. Y pues eso se llama eje mayor, eje menor. F1, F2 es el eje focal. V1, V2, vértices. Y hay un elemento más que después lo vamos a analizar, se llama lado recto. El lado recto, ¿te acuerdas usted de parábola? El lado recto era perpendicular al eje focal y pasaba por el foco, por eso que se llama lado recto. Y te acuerdas tú la distancia, ¿no? 2P, ¿cierto? Donde P era el parámetro de la parábola. Acá igualitos. Acá tenemos dos lados rectos, uno derecho y izquierda, pero valen lo mismo. Su valor 2B cuadrado sobre A. ¿Y a qué interesa para los ejercicios? Profe, interesa cómo se relaciona el A, el B y el C. Eso es lo que interesa. Nada más. Los nombres, obviamente, se tienen que memorizar, ¿no? Aunque no está muy difícil, lo pueden hacer. ¿Ya?
Entonces, ya tomaron su captura, ahora vamos a explicar las relaciones que existen entre los elementos. ¿Por qué? Porque es muy importante. Gracias a esas relaciones se pueden hacer un buen dibujo de la elipse. ¿No? Ya, vamos a la parte de la izquierda. Dice, relaciones entre los elementos. Ya. Recuerda del V1, no, perdón, del B1, B2. ¿Quién es el eje menor? B1, B2. ¿Cuánto vale el eje menor? 2B, el eje menor vale 2B. Pero ahí dice semieje menor. Es que nosotros trabajamos con los semiejes, por eso que es B. ¿Quién es el eje mayor? El eje mayor es V1, V2, que también se confunde con el eje focal. El A solamente es la mitad, llamada semieje mayor. Y como ya habíamos demostrado, esta distancia, ¿ya? Esa distancia era la misma que esta distancia, ¿de acuerdo? Claro. Ahora, foco 1, foco 2. Entre ellos hay una distancia 12. ¿Está bien? 12. Y C debe llamarse semieje focal, ¿no? Semieje focal, semieje menor, semieje mayor. El lado recto es 2b cuadrado sobre A. ¿Ya? Se hace un cálculo. Ahora, profe, ¿y esta ecuación, dice relación de la línea, es una ecuación pitagórica? Ya, ahora, mira, ahora volvamos acá, mira, un ratito, aquí. Ya. Cuando yo le dije, ¿qué pasa si el triángulo que ves ahí es isósceles? ¿Qué pasaría si es isósceles? Si es isósceles, ¿no ves que esta distancia más esta distancia deben sumar 2A? Ah, entonces cada uno valdría ¿cuánto? Valdría A. ¿Te diste cuenta, no? Claro, cuando es isósceles, esa distancia vale A. Entonces, gracias a eso, podemos relacionar para poder indicar la ecuación pitagórica. O sea, como la distancia de F1 a B1 y a B2, la suma de estas dos distancias, esta más esta, ¿cuánto me tiene que dar? Claro, me tiene que dar, a ver, vamos a ver esta, me tiene que dar 2A. Pero, como se forma un isósceles, entonces cada uno debe valer A. O sea, que te vale A y el otro te vale A. Y acá tenemos pues la relación pitagórica, que es muy importante para resolver los problemas. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Entonces, prácticamente ese dibujo que ustedes ven es el dibujo que tienen que memorizar. Porque se repite muchas veces en los ejercicios. Ahora solamente falta ubicar a las ecuaciones de la elipse. ¿Dónde? En el plano cartesiano. Fíjate la ecuación canónica. Recuerden ustedes el tema de circunferencia, ¿ya? Y el tema de parábola. Cuando el centro de la circunferencia se ubicaba en el origen de coordenadas, la ecuación que salía era ecuación canónica. Igual resultaba con la parábola. Acá también sucede igual. Cuando el centro de la elipse coincide con el origen de coordenadas, como ustedes lo están viendo ahí, eso quiere decir
Eso quiere decir de que la ecuación que resulta se va a llamar canónica. Ahora, ¿el nombre necesario? No, porque en el examen de admisión nunca viene. Pero se dice esto para distinguir con la otra ecuación ordinaria. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la relación? La relación es de esta forma. Fíjate, ¿eh? La primera es una fracción, se suma con otra fracción y te resulta 1. Analicemos la primera fracción. En el numerador va x al cuadrado. En el segundo denominador va y cuadrado. Ahora di, profe, debajo, ¿qué va debajo de x? Ya. Estamos en la primera figura, ¿no? Ya. Dime, en el eje x está el semieje mayor, la letra A. Entonces le colocas A elevado al cuadrado. A elevado al cuadrado. Nada más. Y en el otro, en el eje Y, ¿quién está? Está B. Entonces B al cuadrado. ¿Y eso cuánto vale? Vale 1. Vale 1. Esa es una forma de expresar la ecuación. Pues se llama ecuación canónica. Ahí está. Ahora veamos el segundo caso. Pero ¿por qué el primero es así? Date cuenta que la elipse se está alargando en horizontal. ¿Y sé por qué se alarga horizontalmente? Porque el semieje mayor, o sea, la letra A, está sobre el eje X. Y en el segundo caso, es una elipse vertical. ¿Y por qué se alarga hacia arriba? Porque la letra A es el semieje mayor, por lo tanto tiene que alargarse hacia arriba, porque el semieje está sobre el eje Y. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Mira, yo no puedo hacer esto, porque me voy a hacer un cambio. Ni este cambio que voy a hacer. ¿Ustedes aceptarían esto? A ver, si yo hago esto. Obviamente que no, pues, ¿no? Mira, A se supone que es mayor. No puede tener una longitud dentro del plano cartesiano más pequeña, no puede ser. Entonces, además, si está el A, debe alargarse en horizontal. Entonces, ahí es justamente donde no hay que equivocarse. Ya. Entonces, como el eje mayor está sobre el eje Y, mira lo que va a pasar con la ecuación. Solo se intercambia, nada más. Se intercambia. Acá, de todas maneras, va lo mismo, como hemos indicado al inicio, x cuadrado. Y en el otro, igualito, y al cuadrado. ¿Quién va debajo de x, profe? Mira tú quién está en el eje x. Está b, el eje menor. Entonces pones b al cuadrado. Ya, y en el otro, debajo, en el y, ¿quién está pegadito en vertical? El a. Entonces pones el a elevado al cuadrado. Ahí está. Se llama ecuación canónica. La otra ecuación ordinaria es cuando el centro ya no está en el origen de coordenadas. Ya no está. Está en cualquier punto del plano cartesiano. Puede estar en el eje X, en el eje Y, en cualquier cuadrante que ustedes conozcan. Por eso necesita trabajar con un centro como coordenada. En este caso es HK. ¿Ya? Ya tomamos captura de la ecuación canónica. Y ahora vamos a ver ahora la ecuación ordinaria finalmente.
Acá está. ¿Cierto? Ni acá. ¿Ya? O sea, fíjate, ¿eh? Se alarga paralelo al eje X. Quiere decir que debajo de X va A. Claro. Y en el otro, debajo de Y, va B. Acá al revés. El A es paralelo al eje Y, ¿no? O sea, el eje mayor paralelo al eje Y. Ah, entonces debajo de Y va A, debajo de X va A. Eso es todo. Ahora, la ecuación canónica para el de arriba, ¿cómo era? Era así. X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. ¿Así era, sí o no? Claro. Muy bien. Ahora, ¿cómo va a ser? Idéntico. Acá, A cuadrado, B cuadrado. Acá era X cuadrado, ¿sí o no? Ya no va X cuadrado, va X menos H. Al cuadrado. ¿Y en el otro cuál es? Y menos K cuadrado. Y se alarga en horizontal porque debajo de X está A. Se alarga horizontalmente. Y si se alarga verticalmente, le intercambias nada más. X menos H cuadrado entre B cuadrado más Y menos K al cuadrado entre A cuadrado. Y eso siempre va a ser de la famosa ecuación ordinaria. Pero obviamente no lo voy a dejar así, ¿no? Hay que dejarlo bonito para que se pueda estudiar, ¿ya? Acá lo voy a publicar. Ahí está. En ambos casos es X menos H cuadrado, el otro es Y menos K cuadrado. ¿Ya? Esta es la famosa ecuación ordinaria. Para preguntas DECO, generalmente se usa la ecuación canónica. Sí, generalmente, ¿no? Eso que un puente tiene forma elíptica, la entrada de una iglesia forma elíptica, alargada hacia arriba, ¿no? Generalmente el centro está ubicado en el origen de coordenadas. Por eso se usa la ecuación canónica. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Cualquier preguntita, ya saben, por el chat. ¿Ya? Por el chat. Ahora vamos a desarrollar los ejercicios. A ver, ¿alguien lo resolvió esto? Otra cosa también como acápite a esto, voy a señalar lo siguiente. Según la figura de la elipse, este es el eje focal. El eje focal, obviamente, está en el eje mayor. El eje focal coincide con el eje mayor. Eso es importante. ¿Sabe para qué? Para que se pueda hacer un dibujo. ¿Ya? Acá no entra a tallar el eje menor. Los focos se ubican sobre el eje mayor. ¿Ya? Entonces, el problema dice, una elipse tiene su centro en el origen de coordenadas. Bestial. Entonces, ¿qué hago yo? Dibujo mi origen de coordenadas. ¿Ya? Por si acaso. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí está. Ese viene a ser
el plano cartesiano. Ya, ahí, ¿quién debe ubicarse? Dice, un foco está en el punto F, 0 raíz de 5. ¿Dónde está 0 raíz de 5? Está por acá. Ahí está. Y lo voy a llamar a este F1. Es cierto. 0,5 significa 0, perdón, raíz de 5, ¿no? Significa obviamente la coordenada de F1. ¿Dónde está su centro? Ahí lo dice, en el origen de coordenadas. Eso quiere decir que el otro foco está por abajo. Por acá está el otro foco. Ahí están. Ya, hablemos de distancia. Raíz de 5 es la distancia del centro al foco 1, ¿cierto? Ahí estamos. Este es raíz de 5. Ya. Ahora, pregunta, si el foco está sobre el eje Y, ¿eso qué significa? Por teoría. Por teoría, jóvenes, el eje focal coincide con el eje Y. Por lo tanto, es una elipse vertical. Entonces hay que dibujar una elipse vertical. A ver, veamos. Aproximadamente, ¿eh? Ahí está. Esa es. Muy bien, profe. Ahora, además dice acá que el eje menor vale 4. Si el eje menor vale 4, el semieje menor vale 2. Quiere decir que acá es 2 y acá es 2. O sea que este que está acá es 2. Y el otro también es 2. Muy bien. Ahora, ¿qué nos dice? Halla la ecuación de la elipse. Jóvenes, con respecto a la ecuación de la elipse. ¿Qué necesito? Necesito el A y el B. Por teoría, y por dato también, el dato no era el eje menor 4, entonces el B es 2. Por teoría, C, ¿qué cosa era? C. C era la distancia del centro al foco. Entonces C vale raíz de 5. Eso es C. ¿Cierto? Ahora, si te acuerdas de la ecuación pitagórica, A cuadrado, aquí era igual, AB cuadrado, más C al cuadrado. Reemplaza. Sería B cuadrado, 4. C cuadrado, 5. ¿Y ahí qué deduces? Que A vale 3. Si A vale 3 y B vale 2, la ecuación será. ¿Te acuerdas la canónica, no? La canónica. Acá entra la canónica. Entonces sería X al cuadrado. ¿Quién está sobre X? Está el 2. Entonces sería 2 al cuadrado. ¿Está bien?
sea 4, pues, ¿no? Ya. Más y cuadrado sobre quién está en y. Si, o sea, como está alargado, miren acá, por favor, esta distancia es el semieje mayor, o sea, la letra A. Entonces, A está en el Y, entonces debajo de Y cuadrado está A. En este caso, como ya encontré el A, que vale 3, sería pues 3 al cuadrado. En este caso, ¿cuánto sería? 9. Y esto sería 1. ¿Y qué es eso? La respuesta. Ahí está. Ya, acá me dicen en el chat privado que el A se puede calcular en el gráfico. Sí, sí, es cierto. El A se puede calcular en el gráfico. ¿Sabes cómo? Trazando del foco a un extremo de la base, del eje menor. Mira esta distancia que tracé. Y ahí le aplico el pitagorazo. Acá, mira. Ahí le aplico Pitágoras. Y la hipotenusa, como ya dijimos en la teoría, es esto. ¿Sí o no? Y ahí sale, claro, en este caso yo le apliqué la ecuación, ¿no? Pero también puede ser al ojo, ¿no? 2 raíz de 5 vale 3, utilizando Pitágoras. Ya, muy bien, joven, ahí está. Ya, chévere. ¿Alguna pregunta? No, no. ¿Todo bien? Todo bien. Ya. Sí, Cristina. Ya, vamos con la número 2. Ya, ahí están jóvenes, mira la número 2. Número 2. Dice, en la figura la elipse está inscrita en el rectángulo ABCD, cuyos vértices son menos 12, 6, 12, 6. Fíjate que hay simetría, ¿no? En la última es, por si acaso, 12, es menos 12 menos 6, ¿ya? Ahí salió, por error, un 1. Lo vamos a eliminar antes de ya está subsanado. Ya, entonces, jóvenes, ¿cómo resolvemos este problema? Ya, es muy sencillo, muchachos. Esta elipse se está alargando según, según los vértices, ¿no? Eh, horizontalmente. Date cuenta. Ahí aparecen, bueno, la coordenada de B es 12, 6, ¿no? Acá está 12, y este es 6, coordenada de B. Fíjate la coordenada de A, menos 12 y 6. Y abajo se repite lo mismo, es simétrico. Entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que el A tiene el valor de 12 y el B tiene el valor de ¿cuánto? De 6. Ahí está. ¿Estamos? Entonces, es una elipse que se alarga horizontalmente y el origen de coordenadas justo está en el centro. En el centro está. ¿Qué ecuación voy a usar? La ecuación canónica. ¿Ya? Entonces voy a poner acá.
nos piden canónica de la elipse horizontal. Ya. Entonces, recuerden ustedes cómo era, ¿no? La ecuación, ¿ya? Fracción x cuadrado sobre. El a está en el x, entonces el a elevado al cuadrado. En este caso, 12 al cuadrado. Más. Luego viene b cuadrado sobre b al cuadrado, o sea, 6. Y esto es igual a 1. Ya, como ustedes ven, no se parecen nada a las alternativas. Jóvenes, ustedes mejor que yo saben multiplicar por 144. Si no, en álgebra hacen muchos artificios de cálculo. Multiplicando por 144, para que se parezca a la alternativa. A ver, multipliquen por 144. Solo te va a quedar x al cuadrado. Más 36. Claro, ahí está. Muy bien, Alarcón, chévere. 4, muy bien. 4y cuadrado. Esto es igual a 144. Esa sería la respuesta del problema. La A, ¿no? A de Anita, A de avión, A de amor. Listo. Para este problema, mira, ¿cómo te puede venir tipo deco, no? Dices, a ver, un túnel tiene la forma de una semielipse. La entrada de un túnel tiene la forma de una semielipse. El ancho del túnel es de 24 metros y tiene una altura de 6 metros. Ya te está indicando el dibujo, ¿no? Dice. Y un camión que tiene un ancho de 10 metros, ¿a qué altura sobre el piso? ¿No? O sea, ¿cuál será la máxima altura que tendrá el camión para que pueda pasar el túnel? ¿No te das cuenta? Por ejemplo, ¿cuánto le dije el ancho? No me acuerdo. El ancho le dije, o sea, así, ¿no? Esta es la, ¿cómo se llama? El túnel. Tiene un ancho, el túnel de 20 metros. No, de 24, no estamos hablando de 24. Y altura tiene de 6. Dice, un camión cuyo ancho es 20 metros, ¿no? ¿Qué altura debe tener como máximo para que pase el túnel? Entonces el camión está así, ¿no? Raspando, pero está 20, o sea que este es 10. ¿Y qué altura va a tener? No sé, vamos a llamarle D. ¿Está? El eje X, el eje Y. La ecuación de la elipse, profe, esta es la ecuación de la elipse. Claro, esa es la ecuación de la elipse. Pero ¿cómo hallo la altura del camión? Este puntito que está acá, que estoy pintando, ese puntito tiene una coordenada. La coordenada es 10D. Esa coordenada lo vas a reemplazar en la ecuación. Vale decir, el X te vale 10 y la D es la letra Y. Al reemplazar te sale D. Y esa es la altura del camión. Eso es todo. Y así inventan, pues, ¿no? Puede ser, por ejemplo, a la entrada de una iglesia, lo hace más paradito, nada más vertical, ¿no? También. ¿Está? Siguiente. A ver, ahí tenemos. En la figura tenemos un cuadrado
ABCD un cuadrado que está inscrita en la elipse E, cuya ecuación ya lo tienes. Ya te están diciendo la ecuación, ¿eh? Al toque nomás, si debajo de X está el A, ¿qué significa eso? Significa, si debajo del X está el A, ¿sabe qué significa? Que se alarga horizontalmente. Y si dice que ABCD es cuadrado, jóvenes, la elipse, así como la parábola y la circunferencia son simétricas. Quiere decir que este cuadrado simétrico con esto, simétrico con esto y con esto. Pues esos 4 cuadraditos son simétricos. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Ahora, profe, pregunta Deco, ¿cómo sería? Una piscina en forma elíptica, se desea colocar los zetas, tal como muestra el cuadrado ABCD. ¿Es cierto? Así que, ¿cuál es el área en la cual los albañiles tienen que colocar las losetas? Nada más. Pero lo que tú tienes que hacer es lo siguiente. La ecuación de la elipse ya lo tienes, no te preocupes por la ecuación. En el caso anterior tenía que formar la ecuación de la elipse, pero acá ya está formado. Ya, profe, entonces, ¿cómo hago para hallar el área de toda la región? Fácil. Como los cuadrados son congruentes, entonces calcula el área de uno de ellos y lo multiplica por 4. ¿Y cómo hago? Halla la coordenada de C. Yo le puse MM porque el cuadrado es chiquitito. La coordenada de C va a ser MM. Esa es la coordenada de C. Ahí está. Ya. Y como C pertenece a la elipse, entonces debo de reemplazar. Donde veo X, le pongo M. Donde veo Y, le pongo también M. Y así encuentro M y así encuentro el área de esa región cuadrada. Entonces, lo que tengo que hacer yo es lo siguiente acá. Como C pertenece, a la elipse, entonces el punto MM debe satisfacer a la ecuación. Eso significa, jóvenes, que tienes que reemplazar nada más. Tú reemplaza y listo. O sea, reemplazando. Mira la ecuación, ¿eh? Tienes x cuadrado, que ya no le pongas x, ponle m, como hemos acordado. M al cuadrado. ¿Ya? M al cuadrado. Y debajo lo que dice ahí es a cuadrado. Más. Nuevamente m cuadrado. ¿Sobre quién? Sobre b cuadrado. Eso es igual a 1. Sé que son más hábiles que yo. De ahí le sale el m cuadrado. A ver. ¿Cuánto vale el m cuadrado? A ver. Es una fracción, obviamente, ¿no? Arriba va a cuadrado por b cuadrado. A cuadrado por b cuadrado. Y abajo va la suma de a cuadrado más b al cuadrado. Listo.
Entonces, ¿qué me están pidiendo? El área de la región cuadrada. ¿Ya? ¿Qué es? Son 4 veces, ¿ya? Fíjate, son 4, ¿ah? ¿Sí o no? Pues la respuesta sería 4 a cuadrado por b cuadrado sobre a cuadrado más b cuadrado. Jóvenes, dice la respuesta. Veamos la 4. Vamos a alargarlo un poquito. Ya está. Dice. En la figura tenemos una elipse que se alarga horizontalmente. Tenemos un par de focos señalados ya como F1, F2. Un vértice coincide con el origen de coordenadas y el otro vértice tiene pues ya el 16,0, ¿no? O sea, ustedes conocen toda esta distancia. Toda esta distancia es conocida. ¿Ya? Toda esta distancia es conocida. Según los parámetros que hemos estudiado, vale 2A. Y 2A es igual a 16. La distancia F1 y F2. Ya tú sabes cuánto vale, ¿no? Vale 12, ¿sí? Es el eje focal. Acá hay un dato. Dice que el arco en la circunferencia F1, F2 vale 106. Ese arco vale 106. F12 es diámetro de la circunferencia y mide 10. F2C, no, sí, F2 vale 10. Haya las coordenadas del punto C. Ya. Para empezar, si yo trazo de C a F1, teoría, jóvenes, esto vale 90. Estamos hablando de la circunferencia. La circunferencia, como CF2 es diámetro, este ángulo es recto. Y hay un 106 en ese arco de circunferencia. Eso implica que este ángulo inscrito vale la mitad de 106. Estamos hablando de 53. Ahí está. Y podemos colocar de una vez los valores. Hay uno que vale 8 y el otro que vale 6. ¿No? Este es 8. Según la teoría, ¿no? De triángulo de 37,53. Ahora, como todo vale 16 y este vale 8, y los extremos O F1 y F2D son iguales, entonces cada uno debe valer 4.
porque son congruentes, de la misma distancia. 4, 4. Entonces me están pidiendo las coordenadas del punto C. Ubícate en el punto C. A ver, ¿quién me da la respuesta? ¿Cuáles son las coordenadas? Así es, muy bien. Esa es la respuesta. 4, 6. Esas son las coordenadas. Y esa es la clave del ejercicio. Ya, veamos la número 5. Ahí está. Una pregunta adecuada. La figura muestra la sección transversal de un túnel, ahí está, de forma semielíptica que tiene 10 metros de ancho. O sea, todo este largo es 10 metros y de altura 4. A 2 metros del piso se instalan 2 alarmas ubicadas en A y B. Ahí es la distancia entre las alarmas. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es ubicar en el plano cartesiano y de preferencia el centro de la elipse debe estar ubicado en el origen de coordenadas. Entonces aquí trazas el semieje menor, porque este es el menor. Y acá está el eje mayor. Como el ancho es 10, cada uno le vas a poner 5, 5. Este 5 y la otra 5. ¿Y altura de cuánto? Y altura de 4. Acá está. Entonces, jóvenes, inmediatamente, dice, pues, se observa que A vale 5 y B vale 4. Eso es lo primero. Como A vale 5 y está ubicado en el eje X, así que lo ponemos eje X acá, mira, eje X aquí. Entonces, podemos formar la ecuación canónica. Porque tú has ubicado el centro en el origen de coordenadas. Ahí está. Entonces, la ecuación será x cuadrado sobre a cuadrado, 5. 5 al cuadrado, 25. Más y cuadrado sobre b cuadrado, 4 al cuadrado, 16. ¿Ves? Y eso es igual a 1. Ahora, como le dije anteriormente, ya tengo la ecuación. Tengo que buscar un punto de la elipse, decir, ubicar un punto, fijar ya sus coordenadas, para reemplazar en la ecuación
de ahí me sale lo que me están pidiendo. Dice, las alarmas se ubican a 2 metros del piso. Entonces, las alarmas están ubicados a 2 metros del piso. Eso es lo que quiere decir. Esa distancia vertical es 2. Y me piden halle la distancia entre las alarmas. La distancia entre las alarmas vale 2D. Mira nomás el gráfico. 2D es la distancia entre las alarmas. ¿Te das cuenta? ¿Ves? O sea, esta distancia de acá es la suma de D más D. Ya. ¿Cómo hallo D? Ubica la coordenada de B. La coordenada de B es D2. Esta es la coordenada de B. Ese punto lo vas a reemplazar en la ecuación. El punto D2 se reemplaza en la ecuación. Entonces tendría, en vez de X pongo D, de dedo, ¿está bien? D cuadrado entre 25. Más Y cuadrado. En este caso, Y es 2. 2 al cuadrado. Entre 16. Y eso es igual a 1. Listo, jóvenes. Esto ya es álgebra. Ustedes son lo máximo. A ver. ¿Quién me gana? Ya, sale 5 raíz de 3 sobre 2. Pero piden la distancia entre las alarmas. O sea, la longitud de AB vale 2D. Pero D vale eso. Entonces, la longitud correcta sería 5 raíz de 3 metros. Listo, joven. Ya, veamos la 6. Ahí está. Un satélite se mueve alrededor de la Tierra, desarrollando una órbita elíptica donde esos parámetros tienen esa relación de CI a 1/3 y la Tierra está en un foco. Si la distancia más corta del satélite a la Tierra es 450 kilómetros, y esto ocurre cuando el satélite está en un vértice, ahí es la distancia más alejada del satélite a la Tierra. Ya. Obviamente tengo que dibujar la trayectoria elíptica. Esta es la trayectoria elíptica. Hay que ubicar la posición de la Tierra que está en uno de los focos. Para ello necesito los dos ejes. ¿Qué eje necesito? El eje mayor
Y necesito además el eje menor. ¿Por qué? Para poder ubicar pues a la Tierra, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Ya. Entonces, inmediatamente marcas los focos. Ahí están. Foco 1. Ya tú sabes cómo debe estar distribuido, ¿no? También debe estar los extremos, que son los vértices. Este es V1 y V2. Ahora, sabemos también, jóvenes, sabemos, esta distancia vale 2A. ¿Está bien? Esa vale 2A. Según el dato, A es el triple de C. Entonces, 6 veces C sería esto. ¿Por qué? Porque todo eso vale 2A. Y A vale 3C, 6C. Ah, ya. Entonces eso quiere decir que el eje focal, ya sabes cómo es el eje focal, mide 2C, CC. O sea, esta distancia es C y la otra distancia es C. Pero como los extremos también son iguales, y para que te dé 6C, esto debe ser 2C, 2. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Mira ahí. Ah, está. Entonces, hay que marcar esos puntos. Es muy importante. Tenemos acá el foco 1, foco 2, vértice 1 y vértice 2. ¿De acuerdo? Ya. Ahora vamos al otro dato. ¿Cuál es el otro dato? La Tierra está en uno de los focos. Ya, vamos a suponer que la Tierra se encuentra acá. En el foco 1, ¿ya? Ahí está. Ya, ahora. El satélite es la que se mueve en trayectoria elíptica. ¿No es cierto? De hecho, pues, ¿no? Alrededor de la Tierra, ¿no? Dice, la distancia más corta del satélite a la Tierra es 450 kilómetros. Y esto ocurre cuando el satélite está en el vértice. Dato. Si el satélite está en V1, mira, está en V1, entonces la distancia V1, F1, ¿cuánto tiene que darte eso? 450 kilómetros. Ah, ya. Eso quiere decir esos 450 kilómetros están acá, mira. Ahí están los 450 kilómetros. Y entonces ahí nomás deduce de que 2C equivale a 450 kilómetros. Entonces, ¿cuánto vale C? La mitad de S vale 225 kilómetros. Pero, ¿qué es lo que piden? Vamos a leer la pregunta. Halle la distancia más alejada del satélite a la Tierra. Jóvenes, si la más cercana es de V1 a la Tierra, la más alejada está en V2. Entonces, piden la distancia desde V2 hasta
F1. Y en F1, ¿quién está? Está la Tierra. O sea, en otras palabras, lo que piden es 4C, es lo que piden. 4C es lo que piden. Pues es la distancia desde V2 hasta F1. Entonces, damos como respuesta 4 veces C. 4 veces C. ¿Cuánto vale C? C vale 225. Ahí nomás está, 225. Entonces, ¿cuánto es esta respuesta? La respuesta es 900 kilómetros. Ya, esa es la respuesta. Nada más. Bien, seguimos. Vamos con la número 7. Un punto ficticio P, es un punto que se mueve sobre la elipse. Dice, tal que la distancia menor y mayor del punto P a cada uno de los focos es de 10 y 30. Halle la longitud del lado recto de la elipse. Ya. Nuevamente hacemos lo mismo, ¿no? O sea, la elipse, luego los dos ejes, eje mayor y eje menor. Ya, a ver, ¿dónde está ese dichoso punto? Ese punto está por acá. Vamos a suponer, como es móvil, vamos a colocar aquí, P. Ya. Y tenemos que colocar los focos, la posición de los focos, porque dice ahí de los focos F1 y F1. F1, no olvidarse que los focos son puntos fijos. Ya está. Pero mira lo que dice el problema, ¿no? Distancia menor y mayor del punto P a los focos. Obviamente, el que está más cerca a F1 es cuando P se posicione ¿dónde? Cuando P se posicione en un vértice. Cuando P está en un vértice, hacia el foco 1 va a tener una distancia menor. Y desde ese mismo punto hasta el foco 2 va a ser la mayor distancia. Entonces se entendió, ¿sí? Claro. Entonces, mira, la distancia más menor, en todo caso, menor del punto al foco 1 es cuando P está en un vértice. Y ese dice que vale 10. ¿10 qué? Centímetros. Y que desde ese mismo punto hacia el foco 2 es la mayor distancia. Y esta distancia, vale 30. ¿No es cierto? 30 centímetros. Muy bien. ¿Y qué piden acá, profe? Halle la longitud del lado recto de la elipse. Entonces tú dirás, a ver,
Piden el lado recto. ¿Y eso no tiene una fórmula? Sí. ¿Cuál era la fórmula del lado recto? Si te acuerdas. 2b al cuadrado sobre a. Ya está resuelto ya esto. ¿Sí o no, jóvenes? A ver, al toque nomás. Entonces acá tenemos 10 centímetros, 10 centímetros y 10 centímetros. O sea, por simetría ya, y viendo las distancias, este es 10, este es 10. Entonces, por simetría, este también es 10. Ahora, de ahí nomás te das cuenta. El eje mayor 2A equivale a toda la distancia, de extremo a extremo, 30 más 10, 40. Eso significa que el A vale 20 centímetros. A es 20 centímetros. Ya, profe, si hay 20 centímetros, ¿cuánto vale C? Ahí está, distancia focal 10 centímetros. ¿Sí o no? Ya, ¿cómo hallo el B? Ya, el B lo hallas así. Recuerda que te expliqué en la teoría. B es el semieje. Es el semieje menor. Solo une esto, mira. Une esto. Y ya formaste un triángulo rectángulo. ¿Y qué hay en ese triángulo rectángulo? La hipotenusa de ese triángulo rectángulo es la letra A. Hemos hecho la teoría, joven. Y el A vale 20. Entonces este vale 20. Es el valor de... Ah. Y ahí nomás te das cuenta que un triángulo notable se deduce que B vale 10 raíz de 3. Listo. Ya tengo todas las condiciones para hallar el lado recto. Luego, LR, que es el lado recto, vale 2b cuadrado. En este caso, 10 raíz de 3 al cuadrado, 2b cuadrado sobre a. Y el a es el que te vale 20. Y esto que está acá saldrá 30 centímetros. Y esa es la clave. Siguiente. Ajá, vamos con la 8. A ver. Vamos a ampliar este dibujito. Dice, en la figura F1, F2 son los focos, V1, V2 son los vértices de la elipse. Te dan como dato BF1 igual a BF2. Hay la razón entre distancia focal y el eje mayor, ¿no? Eso es lo que te dan pidiendo. Ya, entonces, acá usamos la parte de la teoría. Este triangulito que voy a quitar es isósceles.
Ahí lo estás viendo. Todos sabemos que esta distancia es A y A. ¿Por qué? ¿Por qué es A y A? Simplemente porque como este es isósceles y este es un punto de la, ¿cómo se dice? Un punto de la elipse, yo fácilmente puedo trazar de acá el eje menor. Este es el eje menor, ¿no es cierto? Acá sería B y sería C. Eso es lo normal que nosotros hacemos, B y C. ¿Te das cuenta? Pero ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que hay 53 medios en cada parte, porque esa altura también representa bisectriz. Y como me piden una fracción, una relación, una división, necesito la constante. Entonces inmediatamente digo, 7 es A, ya, pues voy a trabajarlo así, mira. Mira cómo lo voy a trabajar. Lo voy a trabajar así, mira. 1, date cuenta, no sé si te das cuenta, que le vale 53 medios. El otro también vale 53 medios, pero no lo voy a poner. 26,5, ¿te parece? Es lo mismo que 25. Acá está. Entonces, por triángulo conocido, notable, este sería 2. Y la hipotenusa por Pitagorita sale raíz de 5. Entonces, ya tengo el valor de A, tengo B y tengo C. Y el otro también se repite igual. Este también es 1. Entonces ya tenemos la respuesta. Así es, Alarcón, muy bien. Entonces aquí se observa que A es raíz de 5, que B es 2, que C es 1, ¿cierto? Ahí está. Piden F1, F2, entre V1, V2. F1, F2, vale 2. Distancia V1, V2, vale 2A. Vale 2A. Entre vértice y vértice 2A. 2A, o sea, 2 raíz de 5. Entonces aquí la respuesta es 1 sobre raíz de 5. Y esa es la clave. Veamos ahora la 9. La dice. Dada la ecuación de la elipse, halle su centro. Ajá. Muy bien. Halle su centro. Ya. Ahora, no olvidarse, vamos a retroceder un poco acá. No olvidarse. No olvidarse que si este es, ¿ya?, las ecuaciones de la elipse, ahí está las ecuaciones de la elipse. Pero ¿cuál es el centro? El centro es conocido. Es HK.
No importa si es vertical o horizontal, el centro es HK. Y H está acompañado con el X y el K con el Y. Pero, profe, acá la elipse está, pero como que está desarrollado. Sí, es la forma general. Pero ya ustedes saben por álgebra que podemos hacer muchas cosas acá. Para eso está álgebra, muchachos, para una ayuda, una herramienta fundamental para poder, ¿ya? Transformar esa expresión general en una ecuación así ordenada. Mira, voy a agrupar, ¿no? Ustedes bien saben que esto es x cuadrado menos 8x. ¿Recuerdan ustedes el método anterior? Se saca la mitad 8, 4, no importa el signo, 4 al cuadrado 16. Para que no se altere, le pongo menos 16. Ahora voy a agarrar el 16y cuadrado más 16y. Y ahí queda menos 12 y eso lo igualo a 0, nada más. ¿Ya? Voy a seguir, voy a seguir. Los tres primeros términos hacen el binomio, que sería acá x menos 4 todo al cuadrado. Luego te queda menos 16 más. Voy a factorizar estos dos nomás. ¿Ya? Esos dos que están a medio los voy a factorizar. Entonces tendría 16. ¿Qué te va a quedar? Ah? Te va a quedar y al cuadrado más y paréntesis menos 12 igual a 0. ¿Está bien? Ya. Los numeritos para el otro lado, por favor. ¿Ya? Entonces quedaría como x menos 4 más tengo 16. Voy a copiar ahí y cuadrado más y. Ahí lo voy a dejar por un momento. El menos 16 menos 2 se lo mando al otro lado, tenía 28. Ahí. Ahora, ¿qué hago acá? Mira lo que tengo que hacer. Y cuadrado más y. Como el coeficiente de y es 1, ¿cuánto es la mitad de 1? Un medio. Ese un medio elévala al cuadrado. Entonces tendrías más un cuarto. Para que no pase nada, le restas otra vez un cuarto. Ahí está, mira. Ya, interesante. Ahora, ¿qué más hay que hacer acá? El otro sigue repitiéndose la misma, no está cambiando. X menos 4 al cuadrado más. El problema es ahí, 16. Mira dentro del país, esto que están acá, esto es un binomio al cuadrado. ¿Está bien? Ese es binomio al cuadrado. Profe, ¿cuánto es eso? Eso es y más un medio todo al cuadrado. Luego le tengo que multiplicar 16 menos un cuarto. O sea, más 16 por un cuarto. Y eso es igual a 28. Pero sería menos, ¿no? Claro, menos, muy menos. ¿Ya? Ya estamos terminando. ¿Y acá cómo sería? Pues no, finalmente tendrías x menos 4 al cuadrado
más 16, ¿cierto? X menos 1/2 todo al cuadrado. Y eso es 32. Ahí está. 32. Ahora, es necesario colocarle así la expresión forma ordinaria. Yo creo que no. Pero, vamos a hacerlo. Ya, vamos a hacerlo. Todo lo divido esto, ¿ya? Entre 32. Solo para darle la forma, nada más. Para terminar lo bonito. Treinta y dos. Entonces, ¿qué quedaría? Ya, quedaría así. X menos 4, todo al cuadrado, entre 32. ¿No es cierto? Más. X menos 1/2. No. Era Y, ¿no? Perdón. Era Y. Ya, estábamos en acá. Y es, wow, es más 1/2. Ah, sí, ¿qué me pasa? Tengo hambre ya. Acá sería Y más 1/2. Todo al cuadrado. ¿Entre cuántos? 2. ¿Cierto? Y viene otra 38, ¿no? Ya. Y esto es igual a 1. Ya. Hacemos la comparación, pues. Ya, ¿con quién va a comparar? ¿Con quién? Debajo de ella. La primerita es, date cuenta, es una elipse horizontal. Ah. Entonces, haciendo la comparación, ahí está, jóvenes. ¿Cuál sería el centro? A ver, vamos a ver el centro. HK. Pero H, ¿cuánto vale? Al ojo, menos 4. Pues. Y el otro tiene más y el otro tiene menos. Entonces, menos 1/2. Nada más, dice la respuesta. No te piden otra cosa. ¿Verdad? Entonces, eso lo hubieras hecho antes, ¿no? Pero bueno, acá hay que darle la forma general. La ecuación original. Ya, finalmente, vamos al último problemita, muchachos. Vamos con la 10, que dice, halle uno de los vértices de la elipse. Y ahí está, mira. Esta es la elipse. Nuevamente, ya rápido, ya con más experiencia, agrupamos convenientemente x cuadrado menos 4x más 4 menos 4, ¿ya? Rápidamente. Más
16, factorizo 16 ahí, al grupo con 32. Entonces sería y cuadrado más 2 nada más. Luego me está quedando menos 5. Menos 5 igual a 0. Siguiente. En el siguiente, estos que están acá, este es un binomio. X menos 2 al cuadrado. Ese menos 4 se junta con menos 5, lo mandas al otro lado. Quedaría entonces 16. Adentro quedaría y cuadrado. Y cuadrado. A ver, factoricé 16, ¿no? Queda y cuadrado. Ah, y cuadrado más 2y, pues. Sí. Ya está. Y cuadrado más 2y. La mitad de 2, 1, más 1 y le resta menos 1. Y al otro lado, como era menos 4 menos 5, al otro lado es 9. ¿Ya? El 9. Seguimos. Rápido nomás. X menos 2 al cuadrado más 16, y más 1 al cuadrado menos 1, y eso vale 9. La cosa vamos a agrupar una vez. Al cuadrado más 16, y más 1 cuadrado. Y al otro lado te da 25. ¿Y qué se hace? Se divide entre 25. ¿Sí o no? Claro. Entonces divides entre 25. Acá te queda x menos 2 al cuadrado entre 25. Más, ¿y ahí qué tenemos? Tenemos lo mismo. O sea, y más 1 al cuadrado entre 25 sería... ¿Cuánto sería? Ah, ya. 5 cuartos, ¿no? Claro, porque tiene que elevarse al cuadrado. No, lo puedo dividir nomás, mira así. 25 entre 16, nada más. ¿Está bien? ¿Sí o no? Ustedes ya saben. Eso es igual a ¿cuánto? Eso es igual a 1. De aquí, como debajo de X se va 25, entonces se abre horizontalmente, pues. Porque 25 es más grande que 25 sobre 16. Entonces, es una elipse horizontal. ¿Por qué, profe? Porque debajo de X está 25, o sea, se abre horizontalmente. Es más grande que 25 sobre 16. Entonces, eso quiere decir que el a cuadrado es 25, por lo tanto el a te sale 5. Y el otro es b cuadrado. Claro. ¿Y cuánto vale b cuadrado? 25 sobre 16. ¿Y de aquí qué deduces? Que b vale 5 cuartos. O sea, 1,2 creo, ¿no? O 1,25. Listo. Ya, como ya sé que es horizontal, y entonces me están pidiendo uno de los vértices. Jóvenes, acá está el plano cartesiano. Lo que tengo que tener en cuenta es ¿dónde está ubicado el centro? Ah. Vamos a ubicar el centro, ¿ya? A ver. Esto quiere decir de que nuevamente
tengo que copiar esto. Este gráfico de acá. Y ya, este. Ya, jóvenes, hacemos una comparación rápido nomás. Ahí está. El centro de la elipse es HK. Ahora comparando. Vamos, jóvenes, comparen. Entonces. ¿Cuánto vale H? H. No, HK de frente. H es X menos 2, X menos H es 2. Y K, ya, K sería menos 1. Ese es el centro. Hay que ubicar el centro. ¿Dónde está 2 menos 1? Eso es muy importante para dibujar. Ya, profe. Voy a posicionar ya los puntitos. Ajá, muy bien, ya me sacaron la respuesta. Excelente. A ver. 2 está aquí. Y menos 1 está acá. Entonces, el centro de la elipse está acá, ¿no? En la intersección, ¿ya? Ahí está. Ya, fíjense, jóvenes, ¿eh? Este es 2 menos 1. Repito, 2 está aquí y menos 1 está acá. Y el centro de la elipse se encuentra aquí. Ahí donde voy a colocar la letra C, es el centro de la elipse. Ahí está. ¿Ya? Y tengo que dibujar, ¿no? A ver, dibujemos la elipse. Aproximadamente está muy grande, pero ya. Ahí está, más o menos, más o menos. Ahí. Ya está. ¿Y qué es lo que piden? Y lo que piden es, uno de los vértices. Ya, alternativas. Ojo, el vértice, ¿dónde se ubican los vértices? En los extremos, profe. Mira este extremo que está acá de la elipse, el vértice izquierdo. Ese que está ahí es el vértice izquierdo. Y acá tenemos el vértice derecho. ¿Ah? Entonces, me piden uno de los vértices. Ya, entonces, ¿cómo hacemos acá? A ver, ¿cuánto vale esa coordenada de ahí, del izquierdo? Me parece que esa puede ser la respuesta. Todo depende del A. Profe, ¿y el A cómo se mide? Ya. El A se mide de extremo a extremo, pues. De vértice a vértice, ¿sí o no? Todo esto que está acá es el eje mayor. Como el A vale 5, esto tiene que ser 10. Y la mitad de 10, profe, 5. O sea que este es 5. Y aquí hay 2 unidades. Mira acá, acá hay 2 unidades.
Ahora ubícate en el centro. Mira. Del centro a la derecha hay 5. Ya. Del centro a la izquierda tiene que haber 5. Entonces acá hay 3 unidades que están faltando. 3 unidades. Ya pues, entonces ya tengo este vértice. ¿Sí o no? Claro. Ya todos entienden que este vértice de acá es 3 unidades negativas, porque está a la izquierda, y hacia abajo, menos 1. Ahí está. Y ese creo que es la respuesta. ¿Por qué? Porque menos 3 menos 1 sí hay. El otro, ¿qué coordenadas tendrá? Tendrá coordenadas 7 menos 1, y no hay 7 menos 1. ¿Sí o no? El otro. ¿Ya? Obviamente, para ubicar las coordenadas del vértice, hay que dibujar la elipse en el plano cartesiano. Otra forma no hay. ¿Ya? No hay. Bueno, jóvenes, muy agradecido por su paciencia. Nos vemos ya la última clase la próxima semana. El tema es máximos y mínimos, ¿ya? Y ya está viniendo el examen en geometría, ¿no? En el examen de las San Marcos, ¿ya? Muy agradecido, gracias. La próxima semana, feliz Navidad para todos.